bienvenidas a todas las personas que están con nosotros, escuchándonos como cada lunes a las 10 de la mañana, hora de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, por confiar, por regresar, por estar presentes. El día de hoy tengo una súper invitadaza como cada lunes, que tuve el placer de conocer hace relativamente poco tiempo en uno de mis viajes a la Ciudad de México. Y yo buscando conocer a alguien que fuera experta en el tema de sexualidad con chicos con diferentes discapacidades, pues me topé con Nadia Arroyo. Y realmente resultó una experiencia fenomenal haber compartido con ella. Y antes de presentarla, les quiero platicar un poquitito solamente de ella, porque su currículum es muy extenso. Ella es pedagoga y tiene una maestría, tiene una especialidad en sexología y maestrías y muchos estudios, pero quiero decirles que ella, dentro de las competencias que ha tenido laborales, se ha desarrollado en investigación educativa, en capacitación docente, en proyectos sobre salud, diseños y modelos educativos, diseño de material didáctico para educar sobre sexualidad, que yo tuve el placer de ver, de adquirir parte de ese material didáctico, y quiero decirles que es fenomenal el material, tiene una calidad no solamente física, pero calidad de contenido. Y algo que está realizando en este momento Nadia, que me parece muy, muy, muy interesante mencionarlo, es que actualmente está como invitada a colaborar en la revista sobre discapacidad del Instituto Nacional de Rehabilitación bajo el tema de sexualidad, pero ella imparte talleres, imparte cursos, da terapias privadas y se dedica a trabajar con personas con diferentes discapacidades y su familia. Y ahorita nos va a platicar ella sobre todo esto, pero sí quería darles un poco de información respecto a Nadia. Nadia, buenos días. Bienvenida a un reencuentro con los niños. Pues mucho gusto de poder estar aquí y compartir con el auditorio algunos aspectos relacionados a la sexualidad, que, como bien dices tú, es un tema pues que poco se ha estudiado. Definitivamente, Nadia, muy necesario, y sobre todo en los medios de comunicación se habla poco de sexualidad y mucho menos de sexualidad en personas con discapacidad. Y es realmente lamentable. Así que vamos a entrar de frente a este tema, Nadia. Y la primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿de dónde surge el interés de Nadia? Porque además Nadia es muy joven, quiero decirles, es una persona muy joven. No voy a decir su edad al aire, pero es una mujer muy joven. ¿De dónde surge este interés por la sexualidad y posteriormente la sexualidad de personas con discapacidad, Nadia? Pues mira, la verdad es que tuve la oportunidad de colaborar hace un par de años en el Programa Nacional de Integración Educativa, que aquí, en México es como la educación federal, la que depende del Estado. Y cuando estábamos implementando el programa, que justo era la transición entre que las personas con discapacidad estuvieran en lugares aislados a que vivieran la integración educativa, que así es como se le nombraba antes, a mí me tocó ese proceso pues aquí en mi país, y entonces parte de mis funciones era supervisar escuelas a lo largo y ancho del territorio nacional para mirar el fenómeno, cómo estaba dándose esta situación de llevar a los niños y a las niñas con discapacidad a una aula regular. Y entonces en muchas de las visitas que tuve a diferentes estados, o sea, de tanto escuelas rurales, urbanas, indígenas, miré que había muchas situaciones relacionadas a la sexualidad, que a lo mejor pues de alguna manera se iban sopesando aspectos relacionados a lo académico o a lo social o alguna barrera arquitectónica, pero donde se atoraba muchísimo el proceso tanto para la persona con discapacidad como para el entorno era cuando pues venían conductas sexuales o aspectos de la sexualidad. Y esto me permitió darme cuenta a mí primero, pues que tampoco yo tenía la capacitación como para guiar a las otras personas que esperaban eso de mí. Y por otro lado, pues también pude mirar pues la angustia y la poca capacitación en el tema que
pues que se revelaba en las escuelas, tanto de los psicólogos, los trabajadores sociales, el personal directivo, que por desgracia, pues justo la estrategia que viene a la mente para evitar todas estas situaciones que se revelan después de a lo mejor de una situación de sexualidad es correr al chico. Claro. O limitarle su participación, pero muy poco en cuestiones de intervención. Entonces, bueno, pues esa experiencia fue la que a mí me hizo reflexionar y pensar que pues no había suficientes herramientas para poder dar soluciones desde lo educativo o soluciones desde lo preventivo, el trabajo con padres, y por eso me fui metiendo a este tema. Ahora, Nadia, fíjate, yo quiero compartir contigo algo que es del ámbito personal, pero que sé que también es algo que muchos padres atraviesan, sobre todo padres que tenemos chicos con algún diagnóstico, con alguna discapacidad. Tú sabes que yo tengo un adolescente de 20 años diagnosticado con autismo y muchas veces los padres de familia que tenemos chicos con diagnósticos nunca pensamos que nuestros hijos son vulnerables a la parte sexual. Nunca pensamos en cómo vas a llegar a tocar o a tratar el tema de la sexualidad, porque tienes suficiente en tu plato con todo el desarrollo cognitivo, físico, emocional, sensorial, etcétera, etcétera, que realmente nunca volteas a ver esta parte de sexualidad y de alguna manera piensas que ellos no son víctimas, que no son vulnerables, vaya, porque simplemente a ellos no les va a suceder. Y esa es muchas veces la visión que los padres llegamos a tener cuando tenemos chicos con diferentes discapacidades. ¿Qué nos puedes decir a los padres al respecto, Nadia? Bueno, primero que entiendo, o sea, que muchas familias ya viven una situación, como bien lo comentas, complicada con todo lo que hay que resolver, y que la parte sexual es algo que pues regularmente no se quisiera ver o no se quisiera tocar, no porque a lo mejor en algún momento sea costoso o laborioso, sino más bien son aspectos socioculturales, o sea, en los cuales quizá muchos de los papás y mamás, tampoco sus propios padres les hablaban de sexualidad, aunque no estaba el elemento discapacidad presente. De por sí ya es una cuestión pues muy de lo común que las personas no hablen del tema. Y luego cuando se le agrega el ingrediente discapacidad, pues esto se acentúa un poco más, porque pues primero hay un tabú muy grande o como muy validado a lo largo y ancho del mundo, que tiene que ver con que las personas con discapacidad son asexuales y que no van a manifestar, digamos, como el mismo desarrollo, las mismas necesidades que el resto de la población. Y esto, fíjate qué bueno que me lo preguntas, porque es mucho de lo que trabajo con las familias, el poder darse cuenta que no es así, que esto es es un tabú, es una mentira, porque cuando nosotros como nacemos como seres humanos, la sexualidad es como si fuera un archivo autoejecutable de la computadora, es decir, no hay manera de borrarlo o no hay manera de que no se active en algún momento o más bien en todas las etapas de la vida. Se va a ver a lo mejor algunas variantes de cómo se construye el erotismo, por ejemplo, o cómo se interpreta el hecho del encuentro sexual entre dos personas, o cómo se encausa la necesidad de tener, pues a lo mejor un orgasmo o una descarga sexual, pero la necesidad está ahí. Es el cuerpo de una persona con discapacidad tiene sexualmente el mismo potencial que cualquier otra persona, sus hormonas, o sea, todo lo que en el organismo sigue funcionando, sigue su ruta natural. Entonces, pues todo lo relacionado al deseo sexual, todo lo relacionado a los cambios en el cuerpo de infante adulto, se van a dar con todo lo que esto conlleva. Por supuesto que de repente hay mamás que me dicen, pero mi hijo pues no está como tan desarrollado a lo mejor en la parte social como cualquier otro adolescente que estaría viendo una película sexualmente explícita, buscando una novia, o sea, teniendo otro tipo de conductas que lo lleven a satisfacer esas necesidades que su cuerpo le plantea. Pues no, obviamente no. Una persona con discapacidad, pues a lo mejor no va a tener esos elementos cognitivos o sociales que la sociedad nos da de cómo manifestar un erotismo, de cómo buscar cómo tener un deseo sexual y hacia dónde encauzarlo. Ellos muchas veces pues van a ser
digamos, como más básicos en el sentido de la satisfacción de la necesidad, que es corporal. Y entonces van a buscar una satisfacción corporal a través a lo mejor de una estimulación sexual, que sería pues básicamente a lo mejor algún tipo de masturbación, y que también a veces podemos ver muchas variantes en la forma en cómo ellos también se autoerotizan. Y vuelvo al punto, no porque no se erotizan de forma distinta porque tengan discapacidad, se erotizan de forma distinta porque como han estado sesgados de toda educación sexual, o a lo mejor a veces hasta de estímulos sexuales, ni siquiera tienen ni idea de cómo hacerlo. Si uno mira, por ejemplo, los estudios con adolescentes sin discapacidad, se revela que más del 85% de ellos supieron cómo autoerotizarse y cómo tener una relación sexual porque miraron pornografía. Ni siquiera fue porque recibieran un curso de sexualidad, pero finalmente ellos tienen algún tipo de información y de estrategias que les ayudan a buscar la información que ellos creen que necesitan, y al menos pueden mirar estas fuentes, que no son las más confiables, pero al menos tienen la posibilidad de manera autónoma buscarlas, mirarlas, investigar. Y esto pues no pasa con los chicos con discapacidad o con todas las discapacidades. Claro, y qué importante, Nadia, es conocer nosotras como madres de familia, padres de familia, cuáles pueden ser esas maneras de autoerotización, porque probablemente ni siquiera las conocemos, o sea, no que no las conocemos, pero a lo mejor no las identificamos y tampoco sabemos cómo manejarla, cómo dirigirlas apropiadamente en un contexto de privacidad, en un contexto en donde el muchacho sepa cómo hacerlo, en dónde hacerlo. Es muy complejo llegar a ese entendimiento. Entonces, Nadia, ¿cómo manejas tú esto con los padres de familia? ¿Cómo nos enseñas cómo distinguir esas conductas de autoerotización en estos chicos? Pues mira, lo primero es que tanto papá, mamá o quien está haciendo el rol de figura de apego del chico o la chica, sí tenga como esta capacidad de poder mirar la sexualidad como un hecho natural del ser humano, o sea, poderle quitar muchas etiquetas que tiene más desde la parte a lo mejor religiosa o desde la parte cultural, donde pues de alguna manera vienen experiencias como la culpa, que vienen experiencias como pues sentir que es algo sucio o es algo malo, porque cuando la persona va a dirigir la sexualidad de alguien más y estas emociones se atraviesan o estas experiencias se atraviesan, se dificulta mucho más el trabajo. Entonces, lo primero es, poder mirar la sexualidad como un hecho biológico natural. Así como le enseñaron a sus hijos a, pues, asearse para ir al baño, ¿no? Así como en algún momento les enseñaron a bañarse de manera independiente, así como en algún momento les enseñaron, pues que uno a lo mejor no erupta en algunos lugares en público, o que si tienes la necesidad de tener, pues de soltar un gas, no lo vas a hacer enfrente de la gente, o sea, que son cuestiones corporales que se convierten en hechos sociales. Y lo mismo pasa con lo sexual, o sea, va a haber algún momento en que vas a tener la necesidad quizá de tocar tus órganos sexuales y de tener una gratificación a través de ello. Tampoco lo vas a hacer en un lugar público y tampoco lo vas a hacer en ciertas condiciones. Entonces, en realidad, mira, el hecho de enseñarle a los chicos estos aspectos sexuales es bastante sencillo. O sea, en mi experiencia lo más complejo justamente es vencer esta parte sociocultural en la persona que va a ser de entrenador o va a ser de guía o va a ser de facilitador. El poder hacerlo con la misma naturalidad y sin ninguna carga moral que cuando le enseñaron a limpiarse para ir al baño, que cuando le enseñaron a cambiarse solo, que cuando le enseñaron a otra actividad, o sea, que tiene que ver con la salud, el cuidado del cuerpo, con la intimidad. Por supuesto que, por ejemplo, hay otras ayudas, ¿no? Quizá algunas láminas, algunos dibujos, o sea, que puedan hacer, así como se usan en otras estrategias en el control de esfínteres, mostrarle a un chico una secuencia de principio a fin con imágenes de desde que llega al baño, se baja su ropa interior, se sienta, igual una secuencia que vaya
por una imagen de cómo se realiza una autoerotización, a lo mejor en el pene, o una autoerotización en la vulva, y le permite al chico seguir la secuencia, porque es muy importante eso, pues justo de lavarse las manos, de hacerlo de una manera en que no se lastimen, de dejar limpio el lugar después de haber tenido esta actividad, y como cualquier otro hábito que tiene que ver con el cuidado del cuerpo y con la higiene, este también se maneja. Por ejemplo, ya si estamos hablando de una persona con discapacidad que ya es adulta, pues los juguetes sexuales pueden ser de gran ayuda. Ir a una tienda de juguetes sexuales y escoger quizá alguno que le pueda ayudar a que cuando tiene este tipo de práctica autoerótica, pues sea más eficiente, o sea más eficaz en cuanto a obtener pues finalmente lo que busca la persona, que es una descarga sexual, o es una experiencia que le permita una descarga, y eso, bueno, pues es pues ampliar el número de herramientas o de ayudas de las que uno se puede ir valiendo para tener este tipo de pues de espacio educativo. O sea, yo no recomiendo pues mirar pornografía, porque ahí hay muchas conductas que justamente van en contra de la salud, ¿no? En el sentido de situaciones sexuales de riesgo, muchas cosas que difícilmente uno, a lo mejor a una persona con discapacidad, le puede ayudar a discernir qué es real, qué no es real, qué tiene que ver con su mundo afectivo, qué no. Pero por ahí puede haber a lo mejor algún video o solo el fragmento de un video en donde alguien esté teniendo una conducta autoerótica y solamente mostrar esa parte, donde se vea cómo es la técnica, sobre todo, porque algo que nosotros, o que he observado, por ejemplo, en algunos casos o intervenciones que he realizado, es que muchos adolescentes con discapacidad que no logran tener una correcta autoestimulación, pues solo se frustran, O sea, es frustrarse orgánicamente, es como el cuerpo está pues listo para tener una descarga sexual, y esto tiene que ver con la biología del cuerpo, porque así es como se entrena el organismo para perfeccionar las funciones reproductivas, que son algo pues que tienen que ver con nuestra evolución y nuestra genética. Y entonces cuando no se logra esta descarga sexual, los chicos empiezan a frustrarse mucho, empiezan a tener como mucha energía sexual reprimida, contenida en el cuerpo, y que a veces se ve manifestada como mucha agresión o autoagresión, o también se empieza a convertir pues en algún tipo pues sí de desesperación y de querer encontrar una manera de poder sacar esa energía sexual que está contenida en el cuerpo, y entonces a lo mejor eso los puede orillar a tener conductas sexuales pues que no son tan apropiadas, como quizá querer tocar a otra persona, acercarse a un niño o a una niña, o sea, con tal de obtener una interacción que les permita soltar toda esa energía sexual que se está acumulando en su cuerpo. Entonces yo veo más riesgoso en algunos casos contener, reprimir y decir no lo hagas, eso está mal, y limitar al chico o a la chica en el desarrollo de su erótica, en el desarrollo de su placer, porque por algún lado va a salir, o sea, por algún lado esa energía sexual va a tener que salir, y no siempre es pues por una conducta positiva. Claro, y sabe que además iba a ser... perdón, continúa. No, solo quería concluir que, sí es favorable que tengan una descarga sexual, o sea, a través de pues de un acto como la masturbación, pero también es muy, muy importante, porque sí existe forma de que parte de esa energía sexual salga a través, por ejemplo, de un deporte, o sea, de una actividad física que le permite a la persona toda esa energía convertirla en energía de un deporte, en arte, en música, que también justo, pues yo sé que estas son muchas de las dificultades que enfrentan los papás de adolescentes, que a veces no hay espacios educativos o recreativos o de deporte en donde ellos puedan ir y practicar, y entonces pues muchas veces el joven con discapacidad todo el día está en su casa sentado mirando la tele, haciendo actividades que no le desgastan físicamente, y eso es pésimo, porque si lo trasladáramos a una persona sin discapacidad, un adolescente que está todo el día en su casa y no hace actividad física y no sale, cualquiera pensaría que está deprimido, porque en la adolescencia los chicos son muy activos, tienen mucha actividad física, no se cansan,
tienen muchísima energía y un joven con discapacidad no es la excepción. Entonces, imaginen cuánta energía tiene contenida estos chicos a esta edad, y muchas veces tenemos casos en que nos piden ayuda porque es mucha la agresión que ejercen sobre sí o que ejercen sobre otras personas, y un poco yo diría por ahí está la respuesta. Tienen demasiada energía en el cuerpo y no saben cómo sacarla. Claro, y Nidia, acabas de tocar un punto que era una de las preguntas que yo te iba a hacer y prácticamente ya la respondiste, porque me ha tocado trabajar en muchos casos con padres de familia que tienen adolescentes con autismo, y curiosamente, a partir de la pubertad, es cuando estos chicos detonan una agresividad incontrolable. No saben de dónde sale, niveles de ansiedad muy alto, y generalmente comienzan a medicarlos. La primera tendencia es vamos a medicarlo porque está teniendo altos niveles de ansiedad, entonces les pueden dar antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, 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 y a estos niños los convierten convierten sus estómagos en toda una farmacia, en donde hay veces que los tienes tomando 3, 4, 5 medicamentos, y probablemente lo que están tratando de inhibir es esto de lo que nos estás hablando, ¿no? Claro, no claro. sé, tiene tanto sentido lo que me acabas de decir, y volteando a ver cuál es un común denominador en los adolescentes y en la pubertad de estos chicos, en el caso del que yo conozco más, que es el tema del autismo, cómo desarrollan altos niveles de agresión, y muchas Así veces es. esa agresión física contra la Además, madre. mira, en la pubertad, sobre todo los varones, empiezan a segregar muchísima más testosterona, es parte de este cambio biológico de ser niño a ser una persona con capacidad reproductiva. Y la testosterona tiene pues una relación muy alta con la agresividad. Entre más testosterona es más agresiva la persona. Y vuelvo al punto, un adolescente que a lo mejor no tiene discapacidad va conociendo cómo van subiendo sus niveles de agresividad a través de la testosterona, y por eso es bien común ver a adolescentes que hacen juegos que terminan a lo mejor como en tipo peleas, ¿no? Donde hacen como que se avientan, o donde a lo mejor juegan fútbol y ahí van sacando toda la agresividad que la testosterona está produciendo en el cuerpo, porque es un acto biológico. Entonces, sobre todo en los varones que van produciendo cada vez más testosterona, pues la testosterona te hace un ser agresivo, no violento, o sea, hablando de agresividad, que tiene que ver con defensa del territorio, que tiene que ver como comprobarse ante otros, que tiene cierta fortaleza, porque finalmente es un acto biológico. Entonces, como tú bien lo acabas de decir, a mí me han tocado ya algunas familias que en cuanto empiezan a ver esta situación se asustan y empiezan a medicar, y eso es sumamente grave porque el cerebro en la adolescencia tiene el segundo momento de desarrollo cerebral en el ser humano. En el ser humano hay dos momentos. Cuando se nace, los primeros 6 meses es un periodo crítico para el cerebro de los bebés, y en la adolescencia, porque el cerebro desarrolla la parte frontal que tiene que ver con el razonamiento, con la toma de decisiones, con el juicio. Justamente se conforma el cerebro adulto. No solamente crece el cuerpo, el cerebro vive un momento de desarrollo muy importante. Y es por eso que cuando un chico o una chica prueba alguna droga en la adolescencia hay un alto nivel de adicción y de apego a la sustancia, porque está en un momento de desarrollo cerebral. Es un periodo crítico. Y entonces lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Justo en el momento en que su cerebro se está desarrollando y está llegando a otro nivel, los saturan de medicamentos, que finalmente pues son drogas. No son drogas legales, pero finalmente son drogas. Por supuesto. Y que en muchos de los casos, en lugar de fomentar que haya un desarrollo cerebral, está inhibiendo el desarrollo. Y esto a mí me parece muy grave, porque muchas personas, hasta profesionales de la sexología, lo han recomendado. A mí me ha tocado, o sea, familias que me dicen, yo lo llevé a tal lugar con un profesional y me dijo, mire, no se angustie, le vamos a poner esto y le vamos a bajar el nivel de testosterona, le vamos a bajar el nivel de estrógeno, para que esto no sea una situación con la que esté lidiando usted y su familia. Y en pocas palabras, quitarle a un adolescente la testosterona es evitar el desarrollo corporal y cerebral.
que la testosterona está siendo en ese momento como parte de de la pubertad. O sea, eso es pubertad, crecer. Y entonces a mí me parece sumamente grave eso. O sea, las hormonas no son cosas que se ponen y se quitan en función del contentillo de alguien, porque me cuesta trabajo cuidarlo, porque se puso de mal humor, entonces quítenle las hormonas. Pues quitar hormonas es quitar desarrollo, quitar crecimiento, quitarle a un ser humano la posibilidad de desarrollarse plenamente como su biología lo indica. Entonces, esta parte a mí me parece muy importante que la puedan conocer los papás, siempre preguntar, oye, ¿este medicamento qué implicaciones tiene para el desarrollo que mi hijo está viviendo en este momento, en el área sexual, en el área cerebral? Si esto me va a impedir o va a impedir que se desarrolle, pues no es lo indicado. Y entonces a lo mejor luego de repente es porque mi hijo no se desarrolló como los otros, en el sentido como a lo mejor aunque tuviera discapacidad intelectual, aunque tuviera autismo, todavía hay un momento crítico de desarrollo en la adolescencia y muchas personas lo están inhibiendo con un discurso pues que tiene que ver con lo sexual o con el nivel de agresividad. Y mira, también algo, Ivonne, que yo le digo mucho a los papás es, uno mismo estigmatiza a sus hijos con discapacidad, porque si volteas y miras a tus hijos que no tienen discapacidad, son igual de agresivos o más agresivos que tu chavo con discapacidad. Uh-huh. La diferencia es que tus otros chavos que son adolescentes, su agresividad tienen un espacio donde soltarla. Van a una fiesta y bailan toda la noche hasta que se cansan, se van a un partido de fútbol, son de la liga de natación, algo hacen que toda su agresividad, o sea, la están sacando a través de otras actividades y aún así pelean mucho con sus papás. Finalmente, sí hay situaciones de conflicto en la familia por estas circunstancias que viven los adolescentes, pero cuando tu hijo con discapacidad está viviendo eso, no se la perdonas. Es como si tú esperaras que porque tiene discapacidad siempre se porte bien, nunca sea agresivo, siempre esté de acuerdo contigo, siempre quiera estar contigo. Otra vez como volver a esta idea de infante, de niño. Yo quiero que mi hijo con discapacidad siempre sea un niño y lo quiero obligar a que siempre se comporte como niño. Es verdad, María. Es verdad, y además esos malos comportamientos generalmente o esa agresividad se la atañes a su condición, dejando de entender que esto es parte del desarrollo neurológico normal de un cerebro de adolescente, de un cerebro de preadolescentes. Qué importante, Nadia, qué importante todo lo que nos estás diciendo. Y déjame preguntarte algo, ¿y a qué edad se supone que hay que comenzar a dar esta educación sexual a los chavos, en este caso con discapacidad? Pues mira, uno puede más o menos predecir a qué edad pueden empezar todos estos cambios, aunque no hay una determinante. Mucho nos puede ayudar preguntarle al papá y a la mamá a qué edad ellos empezaron con sus cambios, porque sí hay un factor genético. Ajá. Entonces lo importante es adelantarse a lo que el chico pueda vivir, no esperar hasta el momento. Y ahora, bueno, si hablamos, por ejemplo, de niñas, de mujeres con discapacidad, pues esto es aún todavía más importante en función de la menstruación. O sea, no vamos a esperar hasta que la chica ya tenga su periodo menstrual para todo lo que ello va a implicar. O sea, el hábito de quitarse y ponerse la toalla sanitaria, en el caso, por ejemplo, del autismo y de algunas otras discapacidades, que ella tolere ese estímulo, que va a estar allá entre sus piernas por varios días, que tenga la capacidad de asearse, que comprenda que esos días, pues, y como todos, pero especialmente esos días quizá tenga que bañarse diario y ser muy higiénica en muchos aspectos. Entonces, implica un entrenamiento, por lo tanto, lo ideal sería adelantarse al hecho biológico 1 o 2 años, para que los chicos ya tengan una idea de lo que va a suceder, que hayan entrenado algunos hábitos, que por ejemplo, si yo tengo un hijo que está por ahí de los 8 o 9 años y digo, ay no, lo sigo bañando yo, al fin está chiquito, no. O sea, también es hacerle conciencia a los papás, mira, dentro de 2 años más quizá, ya va a empezar a tener vello, ya va a empezar a tener otro cuerpo, entonces aceléralo. O sea, deja a tu hijo o a tu hija a eso de los 9, 10 años,
ya con habilidades, o sea, que le permitan que cuando empiece toda esta situación ya no tengas que entrar tú al baño a tallarle su cuerpo o hacer alguna actividad con él, porque ya tiene que ser independiente en el proceso de que se va a convertir en adulto. Ya no va a ser un niño, ya no va a ser una niña. Entonces, lo ideal es adelantarnos para que cuando ya llegue el momento ya haya una serie de habilidades, de conceptos, una idea de lo que va a suceder en los hábitos y en el cuerpo de la persona. Claro, y esto es también un entrenamiento para convertirlos en las personas más autónomas e independientes posible de acuerdo a sus capacidades cognitivas, de acuerdo al diagnóstico que ellos tienen. Y qué importante esto que nos estás diciendo. Ahora, Nadia, yo sé que estos niños, y bueno, a ti te voy a tener que traer varias veces al programa porque hay tantas preguntas, pero son niños que son probablemente muy vulnerables al abuso sexual, precisamente porque en algunos casos la comunicación no es precisamente su fortaleza, tienen un retraso, algunos de ellos, en la verbalización, en la comunicación, algunos, tú trabajas mucho con personas que son invidentes, que no escuchan o quizá que no hablan, entonces dices, bueno, ¿cómo prevenir esto? O sea, ¿cómo poder ayudar a estos chicos a prevenir el abuso sexual? Pues mira, a lo mejor el lenguaje no es como el área fuerte en muchos de los casos, pero comunicación siempre hay. O sea, de hecho es lo que distingue al ser humano de los animales. O sea, el ser humano tiene capacidad de comunicar, o sea, de comunicar ideas, de comunicar emociones, sentimientos. Y entonces algo que nosotros siempre le decimos a los papás es, no te obligues o no obligues a que el chico te diga en español o en la lengua que hablas, mi tío está abusando de mí, mi primo dice que juguemos esto. No, o sea, lo primero que tienes que hacer es ponte en el lugar de tu hijo o de tu hija y encuentra un sistema de comunicación. Encuentra un sistema de comunicación que puede ser sí hablar, que puede ser lengua de señas, que puede ser braille, que puede ser un tablero de comunicación, que puede ser simplemente una mueca, o sea, que tú le expliques previamente cuando pongas esta mueca, cuando hagas este sonido, cuando el dedo lo pongas en esta posición, yo entenderé que algo pasa contigo y con tu cuerpo. Ajá. Entonces, es muy importante que las figuras de apego, que los maestros hagan este tipo de acuerdo de códigos, sobre todo con aquellas personas que se les dificulta el área del lenguaje, de decir cuál va a ser nuestro código de nosotros para darnos a entender que una persona a lo mejor te tocó de una forma que te incomodó, o que te hizo un comentario sexual, o que te propuso jugar una cosa sexual y que a ti no te agradó. O sea, cómo tú y yo nos lo vamos a comunicar. Y mira, a veces, por desgracia, pasa que como no se hacen este tipo de estrategias, hace poco que trabajábamos con casas hogar donde hay personas con discapacidad, que ya son adultos y que pues por desgracia no tienen redes parentales que puedan soportar y las instituciones toman la custodia. A veces en esas instituciones hay mucho abuso sexual, o sea, de beneficiario a beneficiario y a veces, por desgracia, del propio personal a las personas con discapacidad. Y entonces en algún momento yo les preguntaba a ellos, como servidoras y servidores públicos, cómo se les ocurre que un día pueden hacer un sondeo en una institución para ver si hay denuncias de abuso sexual, si ni siquiera tienen los mecanismos para hacerlo. O sea, como una persona que está institucionalizada, que a lo mejor alguna persona está ejerciendo violencia con ellos dentro de la propia institución, ¿cómo lo va a denunciar si nunca sale de ahí? Si las personas que le cuidan a veces son quienes están ejerciendo violencia. O sea, tiene necesariamente que haber mecanismos que vayan a estas instituciones y que se inventen, o sea, adecuaciones y formas de preguntarle a una persona, ¿a alguien te ha tocado? ¿A alguien te ha obligado a hacer algo que no quieres? Y que la persona pueda decir si lo ha vivido o no. Porque de otra forma, pues nada más tenemos una venda así en los ojos y decimos, todo funciona perfecto, esto no está sucediendo. Pero por supuesto que sí, o sea, sí sucede, pero nosotros no les hemos dado los mecanismos a las personas con discapacidad para reconocer el abuso sexual, para poder nombrarlo y para poder comunicar cuando esto se está viviendo. Y esas son pues unas herramientas bien básicas,
O sea, que no solo adolescentes, cualquier niño o niña con discapacidad desde la edad que ya tenga comprensión se tiene que trabajar. Claro, y si es complicado con las personas sin diagnóstico, los neurotípicos, como le decimos en el mundo del autismo, es complicado con ellos, ni hablar con los chicos con discapacidades. Y por otro lado, Nidia, hay otra cosa que probablemente estos chicos, sobre todo en algunas discapacidades, sean muy vulnerables, digamos que a sentir que están enamorados, ¿no? De alguna persona que ha ejercido algún tipo de abuso sexual y que ellos tienen que entender esta diferencia, cómo enseñarles esta diferencia entre es un abuso sexual, es un abuso psicológico, es un abuso emocional y es realmente estar enamorado. Qué complejo. Entonces, sí. Esa es otra parte del entrenamiento. Ajá, claro, esto que tú comentas, mira, también tiene que ver con las pocas posibilidades de vinculación, o sea, emocional y de enamoramiento que tiene una persona con discapacidad. O sea, por ejemplo, a lo mejor para una persona sin discapacidad, un adolescente, decir, me gusta mi tía, me gustaría casarme con mi maestro, mi maestra, sería así de guácala, ¿no? O sea, para ellos el mundo es tan grande, o sea, en cuanto a las posibilidades de poder tener una relación afectiva y erótica con alguien, que ni por la cabeza les va a pasar el tío o la maestra. Claro. Pero en el caso de una persona con discapacidad, en que su dinámica diaria solo convive con adultos muchas veces y siempre está en el seno familiar o en la escuela y ya no hay más, o sea, ya no hay más espacio social donde conocer a otras personas, donde enamorarme de otras personas, por supuesto, o sea, que van a terminar eligiendo pues de lo poco que les queda, ¿no? En el sentido de las opciones, por un lado, y luego por el otro, pues si estas personas que están junto a mí, que son o mis familiares o los maestros o las maestras de la escuela, además son las únicas personas que me muestran afecto, o sea, que se preocupan por mí, que me dicen cómo estás, que se atreven a tocarme, a mirarme, pues obviamente de ahí va a haber alguien que me voy a empezar a enamorar porque son las únicas personas que están teniendo contacto conmigo. Y esto que tú mencionas de cuando una persona se enamora de quien está abusándole sexualmente, pues es muy lógico en esta lógica. Ajá. Claro. O sea, si este cuidador o este rehabilitador o este terapeuta diario me acompaña, me escucha, se ríe conmigo, es la única persona que interactúa conmigo, es la única persona que me llega a tocar o a veces hasta que me llega a ver desnudo o desnuda, en el caso que requiera un apoyo para situaciones de la vida diaria, pues cómo no se van a enamorar de ellos. O sea, aunque estén viviendo abuso sexual, ¿cómo no se van a enamorar si son las únicas personas que están cerca de ellos, o sea, un nivel de intimidad que no lograrían con nadie más porque no hay espacio para ello? Y resulta ser que ellos son mucho más vulnerables en todos los aspectos. Y yo te oigo y obviamente volteo a ver mi situación personal con mi hijo y dices, wow, qué vulnerables pueden ser en cualquier lugar en donde se encuentren. Y qué necesario es voltear a ver toda esta parte de la educación sexual que se convierte realmente en un tema medular en el desarrollo de estos chicos, Nadia. Entonces, la verdad es que yo siempre he creído, o sea, que más allá del acto educativo de hacer talleres de sexualidad, que ya es como algo más dirigido, o sea, hay muchas situaciones alrededor de la sexualidad de las personas con discapacidad que tienen que ver con la prevención, que para mí sería, o sea, que haya recuperación de espacios públicos donde personas con discapacidad puedan encontrarse, convivir, enamorarse. O sea, es algo sexual, o sea, no es como un taller de sexualidad, pero le pegaría mucho a la parte de la sexualidad de las personas con discapacidad de forma positiva, que hubiera lugares de encuentro para personas con discapacidad, así como hay esos lugares donde uno dice, buscas pareja, y ahí van y conocen personas, igual se enamoran de alguna. O sea, que normalizáramos la sexualidad de las personas con discapacidad y que hubiera todo este tipo de servicios, de experiencias que les permitieran pues un desarrollo de habilidades sociales y afectivas que no sea solamente
estar en su escuelita y en su casa, porque eso se convierte en un factor de riesgo. Definitivamente, y sobre todo en algunas condiciones en donde la parte de socialización en realidad no es un reto, no es un impedimento, ¿no? Hay condiciones en las que socializar, bueno, como el autismo, ¿no? Pero Nidia, ahora dime una cosa, ¿qué es lo que pueden trabajar los padres? O sea, tú nos has hablado de todo al principio, de romper paradigmas, romper creencias, y que realmente es lo más difícil de trabajar con estos chicos, pero si hoy te están escuchando padres de familia, bueno, ¿qué pueden trabajar? ¿Qué pueden comenzar a hacer los padres de familia? Si nunca pues mira, todo depende de la edad, o sea, de la edad en que se encuentren sus hijos, pero pues aspectos muy básicos es siempre enseñarles las partes de su cuerpo, integrando órganos sexuales, que nombren sus órganos sexuales pues con los nombres, pues que son los nombres correctos, ¿no? Pene, vulva, vagina, que les enseñen hábitos de higiene, es decir, que cuando se bañen, además de enseñarles a tallarse la cabeza, los brazos, las piernas, también cómo se asean sus órganos sexuales, y esto de alguna forma ya lleva implícito el no está mal tocarte, no está mal observarte, esto también es parte de tu cuerpo. El hecho de poderles enseñar en la parte vincular, por ejemplo, que sepan distinguir los diferentes tipos de vínculo y qué significa, o sea, qué significa ser papá, mamá, qué significa en relación a los hijos, qué significa ser hijo en relación a los padres, hermanos, primos, tíos, conocidos, desconocidos, novios, exnovios, viudos, separados, divorciados, porque son tantas las cantidades de vínculos que existen y, por ejemplo, me he encontrado yo personas con discapacidad que no saben distinguir uno de otro. Y también por eso en los aspectos, por ejemplo, como el abuso sexual o el que ellos aborden sexualmente a alguien pues que está prohibido ese vínculo, que sería un incesto, muchas de las veces ellos no lo comprenden porque ni siquiera tienen claro qué relación hay establecida entre ellos y esa persona. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre ser primos y ser tíos? ¿Qué diferencia hay entre eso y ser comadre y compadre? A veces no lo comprenden. O sea, como nadie se los ha explicado, siempre el concepto que se trabaja con ellos es familia, papá, mamá y tú, y ya nadie les explica todo lo demás. Entonces se encuentran con mucha gente en una reunión familiar, con mucha gente en otro espacio y no tienen ni idea de qué vínculo guarda esa persona con ellos. Entonces eso también se vuelve una herramienta o un aspecto a trabajar con los chicos con discapacidad. Por supuesto también límites corporales, muchas veces damos la instrucción de hijo, hija, que nadie te toque, pero no se las damos de regreso. Hijo, hija, no debes tocar a alguien que no quiere ser tocado, ni abrazar a alguien que no quiere ser abrazado, ni besuquear a alguien que no quiere ser besuqueado. Y estas muchas veces son aspectos o conductas que se validan mucho en personas con discapacidad y fomentamos y a veces hasta pues nos da risa, ¿no? O sea, que un chico con discapacidad bese a todo mundo, que sea afectivo con todo mundo, que se sienta en las piernas de todo mundo, y cuando es un niño o una niña lo vemos como una cosa, como hasta si fuera agradable, es una forma de que el niño o la niña se hace notar o se hace agradable a donde va, pero pues no, o sea, eso no va a ser agradable ni aceptable cuando cumpla 16 años. Decirle ya no puedes besar a todo mundo y no te puedes sentar en las piernas de todo mundo, y cuando vamos a un lugar no le sonríes a todo mundo como si le conocieras, y entonces luego para estos chicos es bien complejo decir qué pasó, porque de pronto todos me querían y luego ya nadie me quiere, porque todos aceptaban mis besos y se reían y ahora les da miedo cuando me acerco a besar. Entonces, pues es normalizar estas cosas en la infancia es batallar mucho en la adolescencia y en la vida adulta. Entonces, desde pequeños, o sea, estas nociones de a quién puedes darle un beso, a quién no, quién te puede besar, quién no te puede besar. Ajá, pasa mucho que hay papás que dicen, es que nosotros nos damos besos en la boca, es como nuestro hábito. Y entonces ahora me han hablado de la escuela porque mi hijo quiere besar en la boca a todo mundo. Y a estas familias les digo, mira, ese es tu hábito, es tu valor, o sea, así es como está conformada tu familia, eso es muy respetable, esto no tiene que ver con una cosa moral, pero a tu hijo o a tu hija se le dificulta el poder tener un criterio de dónde sí y dónde no.
y como tu hijo tiene necesidades especiales, simplemente no lo hagas ni en tu casa ni en ningún otro lugar para que él no generalice esa experiencia de aquí nos besamos, entonces beso a donde sea y con quien sea. Es como ir dándole, o sea, es todo el tiempo estar mirando las bases que tienen que ver con el entendimiento del cuerpo y con el entendimiento de cómo nuestro cuerpo se vincula con otras personas, o sea, en la parte emocional, en la parte sexual, y también cómo todo esto está enmarcado en una sociedad, hay reglas, hay cosas de cortesía, cosas de buena educación, cosas de mala educación, o sea que pues yo sé que al final, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual y con autismo es una de las cosas más complejas, esto que tiene que ver con entender la norma social, o sea, de dónde se aplica y dónde no aplica, dónde sí hago esto y dónde no hago el otro. Y pues en la parte sexual es lo mismo. O sea, ir enseñando desde pequeños, aunque a lo mejor no haya del todo una comprensión, a través de una racionalización de, esto significa el otro, esto significa aquello. Pues sí, muchas veces hay que valerse de herramientas meramente conductuales, aunque no sea una conducta que fue producto de una racionalización, sino fue producto pues de un condicionamiento tal cual, o sea, de entender dónde sí, dónde no. Pues lo mismo pasa en el hecho sexual. Hay que hacer toda una cuestión conductual en muchos casos para que ellos sepan distinguir en dónde sí y en dónde no, con quién sí, con quién no, pues algunas conductas. Definitivamente, Nadia, qué importante todo esto que nos dices y bueno, importante para los chicos con discapacidad, importante para cualquier chico, pero desafortunadamente los nuestros no llegan a ese entendimiento, como tú dices en algún momento, de decir, bueno, pues ya no me puedo sentar, por ejemplo, en las piernas de de la tía, ¿no? O de la vecina que antes me cargaba. Y por otro lado, Nadia, hay creo que un componente también cultural en donde, sobre todo los mexicanos, yo creo que otras razas de América Latina funcionan parecidas, en donde llegas tú y obligas a los niños a que saluden a la gente y las obligas a dar beso, a dar abrazo, como esta manifestación de soy educado, soy buena persona, tengo buenos modales, pero cuando llegan a la adolescencia es esta parte en donde, bueno, quieres realmente que sigan besando y abrazando a todo mundo. Exacto. Pues sí, o sea, una persona con discapacidad que es agradable y es educada, obviamente tiene muchas más posibilidades de que cuando sus redes de apoyo, que a lo mejor son papá y mamá, ya no estén, pues sigan obteniendo cuidado, o sea, por alguien más, porque son agradables, son educados, a lo mejor son limpios, ¿no? La verdad esto a lo mejor suena muy duro, pero yo a veces se lo digo a los papás, o sea, en la medida en que tu hijo sea bien educado, sea higiénico, sea autosuficiente, va a tener más posibilidades de que cuando tú no estés, alguna persona sea su red de apoyo y y no ejerza violencia. Si tú lo dejas y es mal educado, tiene un pésimo carácter, es berrinchudo, no se asea, imagina quién va a querer cuidarlo. Y si lo cuidan, van a terminar ejerciendo violencia contra él o contra ella. Entonces, de verdad es como una gran herencia que cuando tú te vayas, tenga estas características porque le va a garantizar mayor autonomía y que ejerzan menos violencia contra él o contra ella. Entonces, pues, o sea, no está peleado ser bien educado, decir buenos días, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿no? Pero no necesariamente eso implica un contacto físico, que necesariamente tenga que besar la mejilla de alguien que no conoce o recibir un abrazo de alguien que no conoce. O sea, el acto, digamos, social de saludar, el acto de cortesía, pues está perfecto, siempre está bien que esté ahí, pero no necesariamente a través de contacto físico, corporal. Definitivamente, porque puede haber un punto en el que no haya distinción del contacto físico a cierta edad. Ahora, Nadia, tú tienes, tu organización, que es esta organización que tú tienes, tiene varios videos en YouTube que yo los he visto, son fenomenales, me encantan. Hay uno hay uno por aquí que lo estaba viendo hace poco que se llama Escucha con el Corazón. Platícanos un poquito de esos videos, porque la mayor parte de las personas que aparecen en esos videos son personas, me parece que son sordomudas. Son personas sordas,
Bueno, que de hecho el término correcto es sordo porque sí pueden Bueno, hablar. sordos es claro, Son sordos. es verdad. Sí, mira, tenemos un canal en YouTube, los invitamos a que lo puedan mirar, lo pueden encontrar como Compartiendo Saberes y Transformando Realidades, y ahí hay toda una serie de videos que tienen tema sexual, o sea, de prevención de abuso sexual, sobrevivientes de abuso sexual, también de temática, pues obviamente de derechos sexuales de personas con discapacidad, que es algo que hemos estado construyendo a partir pues de lo que vamos mirando que sucede con las personas con discapacidad, con sus familias, y también es una manera de decirle a la sociedad, miren, esto existe. Y hay muchas situaciones que no están siendo atendidas, y hay muchas cuestiones que las personas con discapacidad viven no por su discapacidad, sino porque como sociedad no estamos listos o no estamos mirando lo que está pasando para poder resolver o para poder atender o dar las herramientas que se necesitan. De hecho, los primeros días de enero vamos a lanzar 3 videos más y estos van muy relacionados a los derechos sexuales. Uno pues va a tratar un tema que está muy álgido, que tiene que ver con la esterilización forzada a mujeres con discapacidad. Otro va a ir en relación justo al tema que me estás preguntando el día de hoy. Hicimos un video donde un chico con autismo está teniendo una actitud autoerótica y la mamá llega y le dice cochino, sucio, malo, o sea, para hablar del derecho a la intimidad, porque las personas con discapacidad también tienen derecho a tener intimidad, aunque tengan discapacidad. Vamos a lanzar otro video que tiene que ver con derecho al acceso a la información para decidir cuántos hijos quieres y cuándo para personas con discapacidad. Y ya pienso que por ahí de febrero o marzo lanzaremos otro que estamos construyendo de derecho a la intimidad y al placer, o sea, pensando en toda la información también que muchas personas con discapacidad, por ejemplo, motora, que pueden tener relaciones sexuales, a lo mejor usando alguna ayuda técnica o usando alguna asesoría, pueden tener, pero que también muchas veces esto se convierte en un tabú, así como hay como tú que tienes discapacidad andas pensando en esas cosas y entonces nadie los orienta, nadie les da información. Y bueno, ahorita vamos a estar como mucho en esta campanita que vamos a lanzar ahora, que tiene que ver con derechos sexuales de las personas con discapacidad. Y sabemos que habrá personas que van a agradecer mucho el material y sabemos que otras no, porque es un tema que pues asusta demasiado por el desconocimiento y muchas personas creen que una forma de proteger a la persona con discapacidad es pues la ignorancia, que no sepan nada, que no vean nada, que no tengan contacto con nada, que los refiera a lo sexual. Pero bueno, yo solo diría que si revisas las estadísticas en los países donde se han hecho investigaciones relacionadas a abuso sexual, todos los países coinciden en que las personas con discapacidad tienen mucho más riesgo de abuso sexual. Y yo no diría que es por la discapacidad, porque entonces reduciríamos el fenómeno a decir, pues tú tienes la culpa de que te abusaran porque eres ciego, porque eres sordo, porque tienes autismo. No tiene que ver con la discapacidad. Tiene que ver con que cuando invisibilizas algo y no quieres hablar de eso y no educas a la persona, pues obviamente en su ignorancia es más susceptible de vivir una situación y ni siquiera comprender qué está sucediendo, o que las personas que les rodean saben que ellos son ignorantes, que no van a tener los elementos para poder distinguir un abuso sexual y por eso ejercen todavía más violencia contra ellas y contra ellos. No necesariamente tendría que ser así. O sea, si hubiera programas adecuados, entrenamientos adecuados, intervenciones, pues se podrían revertir esas cifras. No es que discapacidad, o sea, sea destino a abuso sexual. No tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con muchas cosas que pasan en las familias, en los lugares, con la propia persona con discapacidad. Y entonces, en la medida en que uno va facilitando información y va desarrollando habilidades, obviamente hay menos riesgo. Y a pesar de que este tema, por ejemplo, de sexualidad es tan complejo y puede causar tanto temor en los adultos, especialmente en los padres de familia, y lo digo yo también incluyéndome, no podemos negar que el aprender
a llevar y a tratar y a educar sobre sexualidad a nuestros chicos con discapacidades nos convierte en personas mucho más completas, mucho más creativas. Así que pues es una oportunidad de enriquecimiento, de educación, y todo esto que nos acaba de compartir Nadia realmente me deja pensando que hay demasiado por entender y demasiado por saber en este tema, Nadia. Voy a agradecer a Nadia el haber estado con nosotros, el haber compartido esta información tan valiosa para tantas y tantas y tantas familias que yo estoy segura que se beneficiarán de escuchar este programa, de compartirlo, de compartir la experiencia que Nadia nos regala a través de esta serie de videos, que ya coloqué uno de ellos en las redes sociales, y definitivamente estas puertas quedan abiertas para ella, para poder seguir educando y sensibilizando en un tema tan importante como es el tema de la sexualidad, especialmente en chicos con discapacidad. Es importante para todos, absolutamente para todos, para prevenir el abuso sexual, para prevenir tantos desórdenes que existen causados por el desconocimiento de la sexualidad. Así que muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes